La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias a TVWAC primero por el espacio, y muchas gracias al auditorio que nos escucha. Hoy, el primer programa en vivo después de 2 semanas de vacaciones, que se estuvieron pasando programas grabados. Me da muchísimo gusto el retorno, con un tema que yo considero muy importante porque recientemente, en la recién pasada, digamos durante el periodo de vacaciones de la universidad, se aprobó en el Congreso una reforma a la ley electoral, y la reforma, digamos, es una reforma amplia, pero básicamente hay un tema que ha causado algo de, pues no sé si malestar, comentarios, digamos, en las redes sociales y comentarios entre la población, y que se refiere a este asunto de que aquellos municipios que nunca han sido gobernados por una mujer, que sería, en el caso del municipio de Querétaro, que serían el municipio de Querétaro, El Marqués, Tequisquiapan, Amialco y Colón, que nunca han sido gobernados por una mujer, que haya sido electa para esto, porque en algunos casos ha habido unas suplencias o presidentes interinos, pero esto se refiere básicamente a que una mujer no haya sido electa. Tendría que ser, darle prioridad a mujeres, todos los partidos en estos municipios. Y la propuesta original, pues, que se presentaron varios, eran que fueran tres de estos cinco donde hubiera candidatas mujeres por parte de todos los partidos, y con un agregado adicional que aparentemente presentó la diputada Díaz Galló, que tiene que ver con que sean aquellos municipios más poblados, es decir, etiquetado básicamente para Querétaro y El Marqués, porque comparado con Tequisamialco y Colón, estos dos primeros municipios son los más poblados. Entonces, para este tema, para el tema de la parte electoral, pues yo me considero más o menos conocedora, pero para el tema de género, nos pareció importante invitar a la maestra Alejandra Martínez Galán, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que además se ha especializado en temas de género. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, doctora. Me da mucho gusto saludarla a usted y a todo el auditorio, y pues muchas gracias por haberme invitado para platicar de este tema que me parece muy, muy, muy importante que se siga debatiendo, porque creo que todavía nos falta seguir trabajando en ello. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto verla. Desafortunadamente no pude llegar a tiempo para estar con usted en físico, pero aún así me da mucho gusto verla, aunque sea a través de la tecnología, digamos, mediada por la tecnología. Alejandra, supongo que está enterada de la reforma y del debate. No, no hay forma de que usted no esté enterada del tema, pero hay como muchas interrogantes, digamos. Más allá, digamos, del principio general que yo creo que usted sostiene, y que le adelanto que yo también, de que las leyes afirmativas son buenas porque dan la posibilidad, son buenas porque rezarse un derecho que había estado medio perdido, este, un- una posibilidad y condiciones que las mujeres no habíamos tenido antes. Y en ese sentido es importante, las leyes afirmativas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, en principio sería, esta en particular, ¿tiene problemas o no tiene problemas? Yo le quisiera poner en el contexto que tenemos a nivel nacional. Usted sabe, aunque no sea su área de expertise, pero sabe, porque no hay forma de no saber, que el año que entra vamos a elegir 17 gobernadores. Todo el país va a elegir, los mexicanos vamos a elegir. Y según la ley, exactamente por este asunto de las leyes afirmativas, de esas 17 gobernaturas, al menos 9, todos los partidos estarían obligados, al menos en el caso de 9, que sean mujeres. Entonces, los partidos, todos los partidos, están en el asunto de cómo hacer para resolver este tema. ¿Usted qué opina? Creo que el tema de la paridad
tenemos muchos años, más de 100 años discutiéndolo a nivel nacional. Comenzamos con lo que se llamó el movimiento sufragista, en donde pues las mujeres pedíamos votar y ser votadas. Sabemos que esto se logró a mediados de 1953, 54, en esas fechas es cuando se logra en México, uno de los países más rezagados a nivel internacional. Posterior a ello, muchos años después, comenzamos a trabajar sobre los movimientos pro equidad. En estos movimientos pro equidad, doctora, si usted recuerda, pues se buscaba el 70-30, el 60-40, porque aún resultaba difícil pensar en un 50-50. De este movimiento pro equidad llegamos al movimiento pro igualdad sustantiva, que justamente determinaba poder lograr lo que se llamaron las cuotas de género 50-50. Hasta hace muy pocos años, a partir del 2019, que se llega a lo que se ha denominado el movimiento democracia paritaria, en donde se ha hablado acerca de que esta paridad tiene que estar transversalizada en los tres poderes gubernamentales, y esta igualdad tiene que estar colocada en todos los cargos. Y por tanto, por eso ha habido también una discusión frente al tema de las gubernaturas, ¿no? Ha habido, sobre todo hace 6 años, que también 7 años que se comenzó a discutir, en donde el INE tuvo que lanzar pues una serie de reglas particulares para las gubernaturas. Los partidos políticos se escudaban en que eran cargos unipersonales, que no era necesario hacerlo, y bueno, esta pequeña reflexión para decirles que no ha sido sencillo, que siempre ha sido necesario generar leyes, normas, reglamentos para que las mujeres puedan tener una representación política, porque de buena voluntad pues no ha sido. Y me parece que justo en el tema a nivel de las gubernaturas se va a estar discutiendo en unos meses, y hoy en Querétaro se tuvo la oportunidad de discutir qué pasaba con los cargos que muchas veces son los más invisibilizados, que son los cargos municipales, ¿no? Creo que hay a nivel nacional, a nivel federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, se tienen como medianamente resueltos, pero creo que todavía a nivel estatal, con las gubernaturas como con los municipios, se siguen teniendo estas discusiones en donde hoy se determina que la paridad no ha sido suficiente. Tenemos ya 7 años aproximadamente con las leyes de paridad en todo, y aún lo que tenemos en Querétaro es que cada vez más decrece la participación política de las mujeres en la entidad, y eso tendría que haber sido motivo suficiente para que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como los partidos políticos, por lo menos los que se consideran mucho más demócratas, pues pudieran acortar esta brecha que ha existido desde hace muchos años en Querétaro sobre la participación política de las mujeres en los municipios. Alejandra, estando de acuerdo en lo general con usted, yo me pregunto si este decrecimiento de la participación de las mujeres en procesos electorales, porque a eso nos estamos refiriendo, al interior de los municipios o en los municipios del interior, mejor dicho, es responsabilidad de la ley, es responsabilidad de los partidos, o qué responsabilidad, la palabra responsabilidad con comillas, la propia sociedad, las propias mujeres, en el sentido de que vayan impulsando el empoderamiento de las mujeres, porque, o sea, a mí lo que me preocupa, de verdad, es, por ejemplo, encuentro ahorita una encuesta que, por cierto, yo no conocía, es relativamente reciente, pero no tan reciente, o sea que no se disculpa mi ignorancia, una encuesta nacional de bienestar autorreportado, no sé si la conoce, que se llama Enviare, que aparentemente ha sido aplicada desde el 2013, pero de veras, confieso mi ignorancia, no la conocía, y me resalta, me quise meter a ver los resultados, porque se ha incrementado de manera medianamente importante el nivel de satisfacción que tienen las mujeres para decidir sobre su vida. El promedio de satisfacción, digamos de 0 a 10, es de 8.96 en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres es ligeramente abajo, pero digamos igual, 8.95. Es decir,
las mujeres en 2025, esta encuesta se levantó en 2025, en promedio se sienten muy satisfechas en relación con decisión sobre su vida. Entonces me pregunto yo, ¿qué hace falta? Porque aceptando, sin conceder, porque no tengo los datos, de que las mujeres han dejado de participar en los municipios, en la política creo que nos referimos, pues pero ellas se sienten muy satisfechas. Entonces no estaremos dejando de hacer cosas, digamos, todos, y no nada más las leyes y los partidos, porque mire, el tema es el siguiente. A nivel nacional se les da la oportunidad a los partidos de que de 17 gobernaturas elijan al menos 9, al menos pueden ser 10 o 11 o lo que sea, pero digamos al menos 9 mujeres. Pero con esta propuesta de ley de que tienen que ser 3 y que además sería equivalente a nivel nacional, tienen que ser 9, y que además tienen que ser los más poblados, como quería la diputada Díaz Galló y que no se logró, no le parece que ya esto se está etiquetando, casi tienen nombre y apellido las leyes. Le voy a contar los datos, doctora. Fíjese. En el proceso electoral 2018-2021, las mujeres, aunque participaron en un 50%, lograron el 33%, ganaron 33% de los municipios, o sea, 6 de 18. En el proceso electoral 21-24 decreció la elección de mujeres, ¿no? Sí, siguen participando de manera O paritaria, pero decrece 27.8%, o sea, no ganan. 5 de 18, y habría que ver por qué no ganan, ¿no? Exacto. Y después del 24 y en el proceso electoral 24-27 llegaron a un 22% de mujeres que llegaron a ser presidentas municipales, o sea, 4 de 18. O sea, estas cifras de los últimos 3 procesos electorales en Querétaro, tendríamos que pensar qué es lo que está pasando. No, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, no hay una sola respuesta, no es solamente que la ley tendría que resolverlo, ¿no? Creo que hay muchos factores. Lo que estamos viendo actualmente, porque estamos pensando, 2019 se crean las leyes de paridad, estamos en 2026, o sea, han pasado 7 años, y lo que estamos viendo es que aún no es suficiente y que las leyes tienen que seguir mejorando para que estas mujeres, que aunque están participando, no están ganando. Y que puede ser... Pero a ver, ¿pero por qué las leyes? O sea, las mujeres, si no están ganando, quiere decir que algo están haciendo mal las candidatas o los partidos en la selección. Sí, y por eso el punto es en dónde están colocando a las candidatas. O sea, la gran pregunta es... El supuesto de ustedes los es municipios que las están perdedores. colocando donde van a perder. Es correcto. Ese es el supuesto de ustedes. Correcto. Y si yo le pongo como supuesto de que pierden porque son malas candidatas, aunque sean mujeres, porque hay malos candidatos hombres y mujeres, hay malas personas hombres y mujeres. Y creo que lo que es importante, doctora, yo pensaría en 2 cosas. Uno, ¿en dónde están colocando los partidos políticos la capacitación, el porcentaje, el 3% que tienen que dar para capacitación de sus candidatas? Número 1. Y 2, si las mujeres no están ganando, entonces no hay una posibilidad de transformar la representación de las mujeres a nivel político, y entonces siguen siendo una evaluación diferenciada, lo que se llama el doble estándar. Entonces las mujeres son mucho más evaluadas, mucho más criticadas que lo que es cuando los hombres llegan a un cargo, a un ejercicio de poder, y entonces eso ha implicado también pues que pueda ser esta posibilidad, ¿no? O sea, creo que hay un montón de factores que... Aceptando también eso, de que las mujeres somos más criticadas, más observadas, aceptándolo, igual no estoy segura, pero lo acepto sin conceder, la responsabilidad de la capacitación, no es una ley. O sea, tendría que ver con la actuación de los partidos, de las mujeres y de los grupos de organizaciones de mujeres para empoderar a las mujeres. Es que a mí me parece que lo que está haciendo la ley está resultando contraproducente y llevando a límites. En primer lugar, está empalmando derechos. Es decir, cada vez, digamos, las restricciones son mayores. Yo diría la ley de paridad está perfecta, tiene que haber
Y en general yo diría la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero usted dice, bueno, pero no están ganando, ¿qué vamos a hacer para que las mujeres ganen? En primer lugar tendremos que elegir mejores candidatas, esa sería una opción. O dos, como están haciendo ahora, tomando la decisión de que no se elijan donde siempre pierde ese partido. Pero eso no se discutió en esta ley. En esta ley se discutió en qué municipios quiero que haya mujeres. Entonces, yo te digo, Alejandra, me parece que tiene nombre y apellido. O sea, pareciera que la diputada Claudia Díaz Galló quería ser presidenta municipal de Querétaro, o por lo menos candidata, quién sabe si gane, ¿verdad? O quería del Marqués, porque ella es de Querétaro, por eso digo de Querétaro. Y luego todavía en sus intervenciones en TikTok dice, no, pues nos van a dejar, así dijo, Tequisquiapan, Amialco y Colón, que son los chiquitos, digamos. Y luego, o sea, esos municipios no merecen tener candidatas mujeres, pregunto yo. Sí, Y luego el otro tema complicado, Alejandra, nada más se lo planteo y ya me callo. sí. No mucho, ya ve que yo no soy de callarme mucho. El asunto de cómo se empalman derechos. Creo que ustedes le ponen un nombre en particular a eso, pero los hombres, en los 5 municipios que estamos hablando, pues hay candidatos hombres. Pero en realidad todos los presidentes municipales, hombres o mujeres, en este momento y por la ley de ahora, tienen el derecho, déjenme ponerlo entre comillas, de intentar reelegirse. Digo, falta que pierdan, ese es otro asunto, pero tienen el derecho. Falta incluso que quieran, porque hay muchos que ni quieren. Pero independientemente estamos hablando de derechos y en términos generales. ¿Cómo se empalma el derecho de ellos de intentar reelegirse con la obligación del partido de a fuerzas poner una mujer, aunque nadie la conozca en el municipio, pero tiene que ser mujer? Doctora, lo que es como se ha ido resolviendo en otros estados, porque Querétaro no es el único que ha tenido y que se ha enfrentado a estas cuestiones, es que se han ido generando reglas cada vez, pues como usted lo plantea, pues cada vez más restrictivas. Porque lo que se ha dado como consecuencia, pues justo es, sobre todo el tema de en dónde se colocan a las mujeres y principalmente en estos municipios históricamente perdedores. En otros estados lo han resuelto, sí, desde las leyes electorales, por ejemplo, haciendo distribución equilibrada entre municipios de alta, media y baja competitividad. En donde también se ha discutido sobre la prohibición de concentrar mujeres en municipios perdedores y sobre todo hablar acerca de criterios estadísticos obligatorios para la asignación de candidaturas. Más allá de en dónde se tenga más presupuesto, en dónde se tenga mayor cantidad de población, creo que hay otras formas de resolverlo que no se discutieron, ¿no? Y que creo que hay otras maneras en donde podríamos sí estar discutiendo qué está pasando y los partidos tendrían que estar discutiendo por qué las mujeres no están ganando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pero si el tema de la paridad sigue siendo una carga para los partidos políticos, siempre van a encontrar la manera de zafarse de ello, ¿no? Creo que la diputada tendrá sus muchas razones para hacerlo, pero creo que esto es mucho más profundo porque tiene que ver con la participación de las mujeres en Querétaro y la posibilidad... Tiene mucho más sentido lo que usted propone. Es decir, que no pongan a las mujeres en los municipios donde siempre pierde ese partido, o sea, en los de baja competitividad, que los pongan de manera equitativa, alta, media y baja. Eso tendría más sentido, porque eso sí castiga, digamos, la actuación del partido de siempre poner a las mujeres en los municipios que vamos a perder. En eso sí, pero ya decir que quiero el que me toca, pues es que ya se me hace como dibujado. Creo Pero que además, sí. acusar, porque lo que pasó fue que se aprobó que 2 de 5 y no 3 de 5. Usted ya sabe. Y pareciera que en las redes sociales, por lo menos, se está acusando a los diputados que votaron, de Morena, por supuesto, a los diputados que votaron a favor de esta ley de 2 de 5, de un retroceso de la ley de género. Yo digo, no es retroceso. O sea, 2 de 5 es más que 0 de 5, ¿no? Pero entonces sale el argumento de Claudia diciendo, sí, pero es que nos dejaron los municipios, entre comillas, chicos, que yo diría pobres, indígenas, o sea, donde de verdad hay que trabajar. Me preocupa sobre todo la descalificación de Amialco, donde evidentemente en las comunidades indígenas el empoderamiento de las mujeres tendría que ser más trabajado por las organizaciones sociales y por los propios partidos. Pero no, ese no. Queremos Querétaro y el Marqués.
Bueno, sí, todo el mundo quiere Querétaro y el Marqués, yo también, pero ¿y luego? Doctora, creo que sobre todo se perdió la oportunidad en esta ley electoral de entrada por parte del Instituto Electoral, que pudo haber hecho una ley mucho, mucho más perfectible, ¿no? De todas formas, le iban a discutir en el Congreso, ¿no? El Instituto Electoral, sobre todo, que está presidido por una mujer y principalmente la mayoría de las consejeras son mujeres, ¿no? Me parece que perdieron la oportunidad de ser mucho más finas en el análisis respecto a temas de género y justo poder haber construido una ley que no fuera eso. Por ejemplo, dos cosas que creo que le faltaron muchísimo a la ley, que es el tema de la competitividad municipal, que Muy no importante. está colocada, ¿no? Que los argumentos que se virtieron son pobres, ¿no? La forma en cómo que si bien es importante que se avance, pero los argumentos que se virtieron no alcanzaron para poder sostenerlo. Y por otro lado, el tema de la violencia política. Creo que también el tema, que también se perdió la oportunidad de, uno, ampliar las facultades preventivas, dos, mantener, evitar que los procedimientos largos siguen existiendo y hacen que las mujeres no quieran denunciar y por tanto también cada vez menos mujeres quieran participar por los niveles altísimos de violencia política y por otro lado medidas innovadoras para proteger candidatas durante las campañas. O sea, todo lo que hablé de competitividad y sobre violencia política, que son dos formas en donde se puede blindar a la ley electoral respecto a poder garantizar que las mujeres puedan llegar a los cargos, no solo participar, sino llegar a los cargos, creo que perdieron la oportunidad desde el Instituto Electoral y también en la legislatura de elevar el nivel de discusión para poder argumentar por qué era necesario que no solamente fuera a contentillo de Querétaro el Marqués. Yo creo que sí es necesario, pero creo que había que argumentarlo de maneras distintas, porque ya existen argumentos a nivel nacional de otros estados que lo han podido lograr y que han podido seguir garantizando que las mujeres, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La paridad no ha sido suficiente. ¿Qué tenemos que seguir haciendo entonces hoy para poder hacer que las mujeres puedan sí tener una representación partidista, representación política? Creo que estamos más de acuerdo de lo que parece, porque ya ve que yo soy un poco abogada del diablo, pero yo creo que tienes razón y me sorprende por lo que tú dices. El Consejo Electoral está integrado, si no totalmente, básicamente por mujeres. La que preside la Comisión de Género, además es egresada nuestra, Fabiola. Este, Me parece que faltó profundizar, revisar otras propuestas a nivel nacional, platicar con las organizaciones y con las defensoras de los derechos de las mujeres para ver opciones que no parecieran tan pintadas a contentillo, perdón, pero es que así es lo que a mí me parece, ¿no? Y más con la intervención pública a través del TikTok que hace esta diputada de la que he estado haciendo mención. Pero, y sobre todo a mí lo que me preocupa es que se descarga en la ley y en los partidos la responsabilidad de empoderar a las mujeres, y eso es un trabajo de todos los días y en todos los ámbitos, y es un trabajo que tendrían que hacer las organizaciones, el IEQ, por ejemplo, por supuesto, los partidos en términos de su capacitación. Habría que obligar a los partidos a dedicar capacitación de empoderamiento femenino, porque el otro tema, que es muy complicado, Alejandra, es que resulta que ahora, no es el caso, pero ahora resulta que tengo que poner en los 5 municipios mujeres. ¿Y ahora de dónde las saco? O sea, si no hay candidatas, si no hay mujeres, ni les interesa la política, porque no están empoderadas, porque no ha habido la capacitación, etcétera. Entonces, resulta que aparecen candidatas para muchos pasos, en muchas ocasiones, que son candidatas perdedoras de natura, no porque las pongas ahí, sino porque fue a fuerzas. Alguien me Sí. decía hace poco que que el derecho electoral estaba como patas para arriba, digamos, de cabeza. Y yo interpreto, aunque no es la interpretación de esta persona, la digo como propia, que tiene que ver con que los derechos de los ciudadanos no están tan protegidos como los derechos de los candidatos y de los partidos en el derecho electoral. Yo como ciudadano tengo derecho a decir cuál es mi preferencia, más allá de hombres o mujeres. Tengo también la capacidad de discernir en que no todas las mujeres, por ser mujeres, van a tener una agenda de género, ni van a ser buenas, ni van a ser anticorruptas, ni van a ser, me explico, es decir, entre hombres y mujeres se distribuye por igual las cualidades y los defectos.
pero pareciera que de repente las mujeres piensan que por ser mujeres tenemos más derechos y somos mejores personas, y yo no estoy tan segura. Cierre el programa, Alejandra, por favor. Creo que estas cifras que yo mencioné respecto a cómo ha ido decreciendo la elección de mujeres candidatas en Querétaro tendría que haber sido, estas cifras son públicas, no son mías nada más, ¿no? Esas cifras las tiene cualquiera, ¿no? Tendría que haber sido un argumento importante para decir qué vamos a hacer. Tanto desde el Instituto Electoral como desde los partidos políticos tendría que haber habido una discusión mucho más profunda y me parece que no entramparnos, sino poder avanzar en la posibilidad de que sí, yo sí creo como feminista que las mujeres tenemos que tener acceso al poder, pero que muchas veces hay una violencia simbólica, sistemática, violencia política en razón de género que impide también muchas veces que las mujeres participemos. Entonces, nada, me parece que todavía da para seguir discutiéndolo mucho porque ya veremos cómo se traduce en la realidad, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Alejandra, y la invitaré próximamente para seguir discutiendo el tema. Gracias. Adiós. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.